¿cierto? Comenzamos entonces recordando estas reglas, ¿verdad? Que deben encender su audio y luego apagar su micrófono, ¿verdad? Poner su nombre. Si pueden, si tienen alguna duda o quieren colaborar con alguna opinión, deben levantar su mano, ¿ya? También tienen que poner su teléfono de forma horizontal, ¿ya? Cosa de que puedan captar bien la imagen, si es que no están en un computador. También deben apagar la cámara, ¿ya? A menos que yo les pida que la enciendan. Y el chat, ¿verdad? Va directamente a mí o a Mr. Jorge, ¿ya? En donde deben utilizarla solo para hacer consultas, ¿ya? Estas normas nosotros ya las súper conocemos, así que no deberían generarnos mayor inconveniente de conocerlas. Vamos entonces, hoy día, a conocer, espérame un poco, tengo que buscarla. Ya, nosotros en la clase anterior hablamos acerca de la teoría, ¿verdad? De los postulados de la teoría celular, ¿verdad? Y dijimos que el primer postulado hablaba de que todos los seres vivos están formados por células, ¿ya? Entonces ya sabemos que, y considerar entonces a un ser vivo, a todo aquel que esté formado por una célula, aunque sea unicelular, ¿verdad? Habían organismos entonces que eran unicelulares, que estaban compuestos por una sola célula, y hay otros organismos que son pluricelulares, ¿ya? Que están formados por más de una célula, forman tejidos y también tienen órganos, ¿ya? También dijimos que en la célula, el segundo postulado, hablaba de que ocurren todas las funciones vitales de un organismo, que es la alimentación, ¿cierto? La respiración y la reproducción, ¿ya? En los organismos unicelulares también hay, por ejemplo, hay organismos que producen fotosíntesis y otros organismos unicelulares, ¿cierto?, que se alimentan de otros organismos unicelulares, por lo tanto, ¿cierto?, o hacen simbiosis con otro organismo un poco más grande, ¿cierto? Y entonces, aunque sea un organismo que es de una sola célula, igual tiene el proceso de alimentación, ¿ya? También en los organismos unicelulares respiran, hacen ese intercambio gaseoso que nosotros hacemos a través de los alvéolos, ¿cierto? Pero ellos lo hacen de forma mucho más micro, ¿cierto? Con una respiración celular, ¿ya? Generan entonces ese mecanismo vital. Y también los organismos unicelulares se reproducen, ¿ya? Recuerden que hay reproducción sexual y reproducción asexual. Entonces estos organismos unicelulares tienen reproducción asexual, ¿ya? Generan entonces, se pueden reproducir por esporulación, ¿verdad? Se pueden reproducir por yemación o se pueden reproducir por fisión binaria, ¿ya? Entonces, cualquiera de esas reproducciones que son asexuales puede tenerla estos organismos unicelulares. Y, ¿verdad? Como un tercer postulado que habían diseñado los científicos, ¿verdad? Era que todas las células proceden de células preexistentes, ¿ya? Entonces, hay una célula madre, ¿cierto? Una primera célula en la prehistoria que permitió que se pudiesen generar todos los organismos, tanto unicelulares como pluricelulares. Todos tenemos entonces, venimos también de célula madre que está en el óvulo, ¿verdad? De los gametos de nuestros padres, que son el óvulo y el espermatozoide. Serían entonces nuestras células iniciales, ¿verdad? De ser humano. Y hay un cuarto postulado, ¿verdad?, que habla de que la célula también es una unidad genética, ¿ya? Y que mantiene entonces toda la información hereditaria, ¿ya? De todos los organismos. ¿Ya? Sabemos entonces que en el núcleo se encuentra el ADN, y ahí el ADN es el que tiene todo el material genético y la información que nosotros vamos heredando desde nuestros progenitores, ¿cierto? Entonces, hoy día, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos para hoy? Ya conocemos entonces la teoría celular, hemos estudiado acerca de eso, entonces ya sabemos de qué se trata la célula y que todos los organismos están formados por una célula, ¿cierto? Por al menos una célula.
Entonces, hoy día nosotros vamos a conocer los tipos de célula, ¿ya? Y sus características, ¿ya? Entonces, vamos de nuevo a recordar que la célula entonces es la unidad atómica funcional y de origen de todos los seres vivos, ¿ya? Y se trata de la unidad más pequeña que realiza las funciones de nutrición, reproducción y relación con el medio, ¿ya? Relación, también hablamos del tema de la respiración. Toda célula, a salvo excepciones, constan de tres partes principales, que son la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el núcleo, ¿ya? Y las células más complejas como las humanas, ¿verdad? Contienen otros muchos organelos, ¿ya? Vamos a fijarnos entonces. La estructura de la célula, como estábamos hablando recién, lo principal, ¿verdad?, que tiene esta membrana plasmática que la separa del exterior, ¿ya? Es una capa, ¿cierto?, que la encapsula todo este material que está dentro de la célula, ¿ya? Y también es permeable y permite, ¿verdad?, que la célula también se pueda hacer intercambio de materias con el medio en donde está. El citoplasma es esto que está aquí adentro, que es como una materia gelatinosa que se encuentra dentro de la célula, ¿ya? Y dice aquí que es una solución acuosa en la que se llevan a cabo las relaciones metabólicas. Es aquí donde están todos estos organelos, ¿ya? Y también se encuentra este gran organelo que se encuentra acá, que es el núcleo, ¿ya? Y en el núcleo se encuentra todo el material genético, ¿ya?, de cada una de las células de los seres vivos. Y están también estos otros organelos, ¿ya?, que son estructuras que tienen funciones específicas, ¿ya?, en el intercambio y en la reproducción y también en la relación que tiene la célula con el medio. ¿Ya? Nosotros los organelos los vamos a conocer en la próxima clase, en la clase que viene. Hoy día nos vamos a centrar entonces en la característica principal de las células, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Aquí tengo puesto ADN, pero en realidad es el núcleo como estructura. ¿Ya? Hay dos tipos de células. ¿Ya? Están las células procariotas y están las células eucariotas. ¿Ya? Las células procariotas, ¿cierto?, son las células más antiguas y más básicas y simples, ¿ya? El material genético, es decir, el ADN, está libre en el citoplasma. Principalmente entonces, las células procariotas carecen, no tienen núcleo, pero sí tienen ADN, sí tienen material genético, pero este se encuentra en en el citoplasma, está libre, ¿ya? En ese material acuoso o gelatinoso que les dije yo, ¿ya? Solo posee unos organelos llamados ribosomas, ¿ya? Luego vamos a conocer qué función tienen los ribosomas para todas las células, ¿ya? Y es el tipo de célula que presentan las bacterias. Las bacterias son de este grupo de células muy simples, muy pequeñas, ya recuerden eso, y que tienen, ¿cierto?, su material genético en todo el citoplasma. Está repartido en el citoplasma, está libre. No tiene núcleo. Entonces, importante, célula procariota no tiene núcleo y los principales seres vivos que poseen este tipo de células son las bacterias, ¿ya? El resto de los seres vivos estamos conformados por células eucariotas, ¿ya? Eso quiere decir que el genético está encerrado en una membrana y forma el núcleo aquí, ¿ya? Entonces la célula eucariota, esa es la principal diferencia que tienen entre ambas células, ¿ya? La célula eucariota tiene este núcleo, ¿ya? Protege el ADN, ¿ya? Y alrededor de él están otros orgánulos o organelos, ¿ya?, que tienen funciones específicas para la célula, para cada una de las células que lo componen, ¿ya? Y como les dije antes, entonces esta célula, este tipo de célula, está en todo el resto de los seres vivos que no son bacterias, ¿ya? Es decir, en los animales, en los hongos, en los protozoos, en las plantas, ¿ya? Que ahí tenemos los 4 reinos que conforman los seres vivos. Y la bacteria sería el quinto
¿verdad? Pero está formado por células procariotas. Entonces aquí, tenemos entonces la diferencia. Tenemos el reino Monera, que es el reino de las bacterias, ¿cierto? Que está conformado por las células procariotas, y tenemos el reino protoctista o protista, ¿ya? El reino fungi o de los hongos, el reino plantae o plantas, y el reino animal, ¿verdad? Que están conformados por células eucariotas. Y esta célula eucariota, ¿ya? La dividimos en dos. Hay dos tipos de células eucariotas. Están las células vegetales y están las células animales, ¿ya? Aquí también tenemos diferencia entre ambas, ¿ya? Principalmente por los organelos, ¿ya? Recuerden que todas las células entonces están conformadas por membrana plasmática, citoplasma y núcleo, las eucariotas, ¿ya? Y la diferencia entre entonces la célula vegetal y la célula animal está en la variedad de los organelos, ¿ya? Que están en las células. Entonces tenemos los organismos unicelulares, que ya habíamos hablado de los organismos unicelulares, ¿cierto? Que son los más sencillos y que están conformados por una sola célula. Ya, todos los organismos unicelulares, obviamente, son microscópicos, ¿ya? Y tenemos los organismos unicelulares, también se pueden observar que se agrupan, ¿cierto? Muchas células están juntas, pero eso no significa que están conformando un tejido, sino que cuando están agrupadas se llaman colonias. Entonces, cuando nosotros hacemos observación microscópica, ¿verdad? Se pueden ver este tipo de colonias bacterianas, ¿cierto? O tipos de colonias unicelulares, pero cada célula está separada de la otra, solamente están juntas, pero eso no quiere decir que estén conformando un tejido bacteriano, ¿ya? Y tenemos las células pluricelulares, ¿cierto? Que están formadas por un gran número de células y tienen además las siguientes características. Existen diferenciación celular. Cada forma celular realiza una función específica. Y luego se los voy a mostrar, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos distintos tejidos en nuestro cuerpo. Está la piel, está la sangre, está el cerebro, o sea, estoy hablando de órganos en realidad. Tenemos distintos órganos y cada órgano está conformado por un tejido. Y ese tejido está conformado por una célula específica. Entonces, la célula, por ejemplo, muscular, no es igual a la célula nerviosa, son totalmente diferentes. Igual que la célula epitelial, que es la célula de la piel, ¿verdad? Es totalmente diferente a la célula pancreática, ¿verdad? Que forma el tejido pancreático. Entonces, ¿cierto? Los seres pluricelulares tenemos células que son específicas. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de distintas células. Están las células, las neuronas, ¿verdad? Que son células que forman el tejido nervioso. Tenemos las plaquetas, ¿ya? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y una célula madre que sería un óvulo, ¿verdad? Y todos estos son células, pero son todas diferentes. Tienen distinta imagen, ¿verdad? Están conformadas de distintas formas, yo las veo diferentes, pero tienen una estructura común. Tienen membrana plasmática, citoplasma y núcleo, ¿ya? Y, ¿verdad? Las células no pueden separarse del organismo y vivir de forma independiente. No puede un óvulo salir del cuerpo de la mujer y ahí vive solo el óvulo, ¿ya? No, porque su ambiente, ¿cierto?, se encuentra en el aparato reproductor femenino. No puede esa célula vivir sola en el ambiente exterior, ¿ya? Y además necesitan de otras células para vivir. Y se forman a partir de una madre o un cigoto, ¿cierto? De una célula madre que tenemos aquí. Este sería un óvulo, ¿verdad? Que cuando es fecundado comienza la reproducción celular, ¿ya? Y esto se llama mórula, ¿ya? Y a partir de esto, de esta imagen que es una mórula, ¿cierto? Comienza a crecer un organismo vivo, ¿ya? De los mamíferos principalmente pasa de esa forma. Recuerden que, por ejemplo, el huevo es una célula, ¿ya? Es una célula no fecundada. Los huevos que nosotros comemos son como óvulos, ¿ya? Entonces es una gran célula, ¿cierto? Que cuando es fecundado, nacen los pollitos, nacen los reptiles, o nacen
peces o insectos, ¿verdad? Todos los animales que se reproducen por huevos, ¿verdad? Funcionan de esa manera. Los que, ¿verdad? Se reproducen bueno, el ovocito también empieza a reproducirse como una mórula adentro y empieza a crecer un pollito y todo. Funciona de la misma forma, pero es exterior, ¿ya? El crecimiento es exterior. Y en los mamíferos el crecimiento es al interior del útero de la madre. Y las células, ¿verdad? Se agrupan en tejidos, que era lo que le estaba hablando yo. Y los tejidos forman órganos. Y los órganos forman aparatos o sistemas, y que en conjunto forman entonces un organismo, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Un tejido muscular, ¿cierto? Que forma el corazón, y el corazón forma el sistema circulatorio, y que conforma al gran organismo este, que es un gatito. ¿Ya? Entonces, en estas células, ¿cierto? Que son eucariotas, yo les había mencionado delante que había células que eran animales y células eucariotas vegetales. ¿Ya? Ambas forman tejidos y forman organismos, ¿cierto? Claro que las células animales van a formar organismos animales y las células eucariotas vegetales van a formar organismos vegetales, ¿ya? Y es lo mismo, solo que la célula eucariota vegetal tiene una pared celular, ya que permite que sea mucho más firme, porque necesita tener esta gran vacuola que tiene agua, ¿ya? Por lo tanto, si fuese, ¿cierto?, menos firme, no podría construir un tejido firme como el de las hojas, por ejemplo, o el de los tallos, ¿ya? Necesita como de esta pared celular para sostener el tejido que forma. Voy a compartir con ustedes entonces una visita guiada. ¿Se acuerdan que vimos la otra vez una visita de los aparatos? Miss, ¿está por ahí? Sí, estoy. Miss, recordar a los chiquillos por el chat que cualquier cosita que me escriban para ver si puedo ir respondiendo algunas dudas, ¿ya? Ya. Pero importante que abajo en el chat dice tienen que colocar a Mr. Jorge. ¿A quién? Sí. ¿A quién? Por favor, ¿ya? Para lograr visualizar y responder ahí a las dudas. Ya. Mister, tengo una duda. ¿Se vio la presentación anterior? Así es, Miss, se vio, así es. Ah, ya. Todo bien, Es que todo bien. como lo vi desde acá no estaba. Ya. Sí. Entonces, ahora vamos a ir a ver una expedición, ¿cierto? A ver cuánta batería tengo así. Me sirve para sentarme acá. Vamos a hacer una expedición, ¿ya? Y les voy a mostrar cómo, ¿verdad?, se diferencian las células en relación a su función, ¿ya? Que era lo que hablábamos delante. Creo que es... Ya. Vamos a revisar entonces la célula, ya que tenemos, que estábamos viendo recién, y esta es una célula eucariota, ¿cierto? Una célula eucarionte, como ustedes pueden ver, desde una vista, tiene un corte horizontal, ¿cierto? Entonces, si la vemos desde arriba, ¿cierto? Vemos que tiene esa como una corteza, ¿ya? Esa es la membrana plasmática que permite separar a a la célula del medio exterior, ¿ya? Y en el centro está esa otra bolita, ¿cierto? Es como una segunda célula que está como dentro, y es ahí donde se encuentra el núcleo, en esta cosa roja que está ahí, ¿ya? En esa, que está aquí en el centro, ¿ya? Entonces, alrededor se encuentran todos los organelos, ¿ya? Y podemos ver un montón de organelos. Tenemos los ribosomas,
están los retículos endoplasmáticos, el aparato de Golgi, ya que eso lo vamos a conocer la próxima semana, pero igual se los voy a nombrar. Están las mitocondrias, ¿ya? Que cada uno de esos tiene funciones específicas dentro de la célula. Y en el núcleo entonces vemos, en este cosito que es como de color, ¿cierto? Vemos como esos pelitos que nosotros los interpretaríamos como que son las cadenas de ADN, ¿ya? Entonces, todas las células tienen esta misma estructura, en general. Ian, termina a las 5. Ya, igual queda como harto rato. Entonces, tenemos la célula, ¿cierto? Eucarionte aquí, ¿ya? Esta es una célula eucarionte animal. Y acá les voy a mostrar entonces una célula procarionte. ¿Qué era lo que yo les decía que estaba en el exterior, o sea, en el interior del citoplasma? Era el material genético. Y es este como maraña morada que se ve aquí, ¿cierto? Se encuentra alrededor de todo el citoplasma, ¿ya? Y ese es el material genético, el ADN de las células procariontes, ¿ya? Y tienen, ¿cierto?, los ribosomas que están ahí desplazados por todo el citoplasma también, ¿ya? No tiene más organelos, no tiene los mismos organelos que la célula eucarionte, ¿ya? Acuérdense que es una célula muy simple y tienen esos pilis, que son como esos pelitos que están alrededor, y esos flagelos, que son esas colitas, para que se puedan desplazar, ¿ya? Principalmente, pues recuerden que las bacterias están en medios acuosos, entonces necesitan desplazarse por diferentes medios, y los pilis, esos pelitos que tienen por alrededor, y esa colita que es el flagelo, permite que se puedan desplazar, ¿ya? Entonces nosotros si vamos girando, ¿cierto?, esta célula, podemos ver, ya que no tiene más, es bastante más simple que la célula procarionte, o sea, eucarionte, ¿cierto? Y recordar bien, ¿cierto?, que el material genético se encuentra por todo el citoplasma, ya no tiene un núcleo. Y acá en la célula eucarionte nosotros podemos notar al tiro inmediatamente que tiene ese núcleo, ¿cierto?, que está al interior de la célula, ¿ya? Y es mucho más compleja, ¿verdad? Tenemos entonces el material genético adentro del núcleo, y alrededor del núcleo, en el citoplasma, se encuentran todos los otros organelos que tienen funciones específicas, ¿ya? Voy a mostrar entonces ahora las distintas células, y para que ustedes se den cuenta que tienen funciones estructurales comunes, ¿ya? Esta es una neurona, ¿ya? Una célula nerviosa, y si yo la acerco, no lo puedo acercar más. Ya, si yo veo aquí como en el interior de la célula, ¿cierto?, tiene un núcleo, están los organelos, y acá, ¿cierto?, como lo que podríamos decir que es como la cabeza de la célula, ¿cierto?, está, esto sería como la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, tienen la misma estructura, pero, ¿verdad?, está dispuesta en otra ubicación según la función que va cumpliendo. Ya está una célula nerviosa, por lo tanto están los axones, la dendrita, ¿verdad?, para que se puedan distribuir los impulsos nerviosos a través del sistema nervioso de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos una célula epitelial, ¿ya? Ya, la célula epitelial son las células de la piel. El Tomás tiene la mano levantada. Así es, Miss. Le voy a activar su Sí, por micrófono. favor, mister. Ya, Tomás. Miss, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si una persona no tiene neuronas? Que ¿Qué las le pasa a personas, esa persona? ¿Qué pasa si una persona no tiene neuronas? es que todo el tejido nervioso está compuesto por neuronas, todo, o sea, todo nuestro cuerpo tiene terminaciones neuronales, terminaciones nerviosas. Entonces, no es solo que esté compuesto el cerebro por las neuronas, sino que
los mismos músculos tienen entre medio nervios, ¿cierto? Pero, Y esas son Miss, terminaciones nerviosas. pero Miss, pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona no tiene neurona en el cerebro? No tiene Ah, en el cerebro. es que no tiene tejido nervioso. Ya, lo que pasa es que hay, por ejemplo, hay bebés que se gestan sin cerebro, se llaman gestación acéfala, ¿ya? Y los niños que nacen, que logran nacer, ¿cierto? Que nos hacen en realidad gestarse hasta el final, eh, ellos mueren rápidamente porque el sistema nervioso es el encargado de todo el mecanismo del cuerpo, como organiza todo el funcionamiento de los órganos. Vale. Y si una persona no tiene neurona, muere. Sí, muere. Ya. Ah, gracias por responderme la pregunta. Ya, ya. Entonces, yo les estaba hablando de los distintos tipos de célula. Teníamos entonces la célula neuronal, en la que habíamos visto recién, y esta es una célula epitelial. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Tiene la misma estructura. Núcleo, ¿verdad? Hay un citoplasma que están todos los organelos, y está la membrana plasmática, que es como un cubo, ¿cierto? Entonces, no todas las células son iguales, y tienen una forma según la función que van cumpliendo. ¿Ya? Y aquí tenemos el espermatozoide, ¿cierto? Y el óvulo. Ambos son súper distintos, son ambos los gametos gametos masculino y gameto femenino, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tienen otra figura, ninguno de los dos son iguales, ¿ya? Pero tienen la estructura que todas las células tienen. Entonces, membrana plasmática, citoplasma y núcleo, ¿ya? Y son súper importantes entonces estas ambas células para la reproducción humana. Y la célula de las plantas, la célula eucarionte vegetal, ¿cierto? Igual tiene los organelos que tiene la célula animal, ¿verdad? Pero tiene ese organelo que es muy grande, ¿cierto? Que se llama vacuola. Y la principal función que tiene la vacuola es la hidratación y la mantención de agua en las células vegetales, ¿ya? Y también, si ustedes se pueden fijar, además tiene una estructura exterior, y eso se llama pared celular, ya que le permite mayor firmeza a las células. Y otro organelo que tiene la célula vegetal, a diferencia de la célula animal, es esa cosa verde que se ve ahí. Ese organelo verde se llama cloroplasto, y el cloroplasto permite que la planta pueda captar la luz solar, ¿cierto? Y desarrollar la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las especies vegetales, ¿cierto? Tienen este tipo de célula, tienen ese cloroplasto que les genera también el pigmento. Hay algunas plantas que tienen de otro color el cloroplasto, ¿ya? Entonces tienen otro color el pigmento, ¿ya? Pero la principal función de ese cloroplasto es que capta la luz solar y permite entonces que produzcan su propio alimento por medio de la fotosíntesis, ¿ya? Por eso es importante que ustedes se vayan fijando que, en general, todas tienen esta misma estructura, ¿verdad? Membrana, citoplasma y núcleo, pero se van diferenciando, depende de su forma, ¿cierto? Se van diferenciando en su forma dependiendo de la función que vaya cumpliendo en el organismo, ¿ya? Miss, Entonces, sí, hay una consulta en el chat. Preguntan qué pasa si una célula se daña o se lastima. es que para eso está el otro sistema que nosotros tenemos, que nosotros y la mayoría de los organismos complejos tienen, que el sistema inmunitario, ¿ya? Y el sistema inmunitario tiene las plaquetas tienen la función de reconstruir los tejidos, ¿ya? Independiente de en dónde se dañe, si sea piel o sea un órgano, ¿ya? La plaqueta va a actuar en el lugar en donde se necesiten, igual que los glóbulos blancos. Buscan entonces la información o buscan la infección, ¿cierto? Y atacan en donde tiene que ocurrir, donde está, por ejemplo, una bacteria o un virus, ¿ya? Principalmente, y las plantas también tienen esa misma función, ¿ya? Pero no funcionan con
como por ejemplo, como con sangre, sino que la savia elaborada, mantiene esa función. Y acá mis preguntan, aquí, ahí te salió otra pregunta acerca de eso. Si es una célula importante que la plaqueta no la puede reemplazar o ayudar. Una célula importante, es que todas las células son importantes porque todas forman un tejido. Ya, recuerden, mire, la organización, ¿cómo era? Es célula, las células forman un tejido, y las células nunca se van a dañar una sola, ¿ya? O cuando se dañan, por ejemplo, cuando hay cánceres, ¿ya? El que ataca, por ejemplo, es el sistema inmunitario, ¿ya? La plaqueta no busca de reconstruirla, sino que el sistema inmunitario ataca a la célula como si estuviera enferma, como si hubiera un agente infeccioso, ¿ya? Entonces, por eso la gente empieza a sentir dolores o fiebre, ¿ya? O a veces cuando tienen el sistema inmunitario muy debilitado no sienten nada, ¿ya? Y ahí es cuando los cánceres están como ya en nivel 4 y no hay vuelta atrás. ¿Ya? Pero nunca es como que se daña una sola célula específica, siempre se dañan los tejidos, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta, mister? Ninguna más, Miss, hasta ahora. ¿No? Ya, chicos, entonces vamos a ir al libro. A ver, voy a ver la hora que hora es. Nos queda harto rato. Ya, vamos a ir al libro y vamos a ir destacando, ¿cierto?, en su texto algunas definiciones que necesitan ustedes conocer. ¿Ya? Van a ir a su libro y van a abrirle en la página 56. Yo mientras lo voy a buscar acá. Yo tengo el puro libro del docente, no tengo el libro de usted, a ver. Ya, igual lo voy a abrir. Sí, ya, pero no importa. Ya, era en la página 56, 92 para mí. Ya. Está entonces el libro, ¿verdad? Todavía no lo ven. Ya. Vemos el libro entonces, ¿cierto? Y tenemos acá que las células, ¿verdad? Dice acá que son muy diversas en cuanto a forma y estructura interna, sin embargo, todas comparten ciertas características, que es la que nosotros ya hemos hablado. ¿Ya? Entonces ustedes van a destacar, ¿cierto?, que todas las células cuentan con 4 componentes básicos, que yo les dije que eran solo 3, ¿verdad? Pero ustedes van a destacar esto, que es la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas y el ADN. Ya todas las células tienen ribosomas, membrana plasmática. Ay, verdad, pero con la pismina, ¿ya? Yo no sé si en realidad lo van a reutilizar el libro para el próximo año, por lo general vuelven a enviar, pero por último lo marcan con la pismina, ¿ya? Ya, entonces fíjense, nosotros, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, que habían un montón de células que eran unicelulares, organismos unicelulares, y aquí mismo en su libro dice que aquí hay una imagen de una punta de alfiler, ¿ya? Pero que está ampliada 875 veces. Entonces se pueden ver estas células que son células bacterianas, ¿ya? Lo que les había hablado yo, aquí hay una colonia de bacterias,
¿cierto? Pero yo veo cada colonia, o sea, perdón, cada bacteria independiente de la otra, ¿ya? Las bacterias, entonces, aquí nosotros vemos que son organismos unicelulares, ¿ya? Y ustedes pueden observar también en su libro que el ADN, ¿cierto? Por lo general se ve así como hilos, ¿ya? Se ven como cadenas. Por eso se llaman cadenas de ADN, porque están todas juntas. Aquí dice que es el ADN de un haba. Ya seguramente están con la concentración del núcleo. ¿Ya? Entonces están observando una observación microscópica de el ADN de un haba. Y aquí tenemos los ribosomas, ¿cierto? Que son organelos que se encuentran en todas las células, ¿ya? Y seguramente ese es un organelo de un organismo mayor. Martín González levantó la mano. ¿Me la puede habilitar, por favor, mister? ¿Qué es un haba? Es como una... Es una legumbre. Es como un poroto grande verde. ¿Nunca han comido haba? Ah, no, me dice que no, que está claro, Martín, de que Ah, ya... ya. Un haba es... A ver, déjenme buscarla en internet. como un porotito verde. Es un poroto verde que a veces que sale en primavera, principalmente están las habas, o si no, congeladas. Principalmente las preparan como ensalada. Sí. Y ahí les voy a Ah, compartir la pero imagen. menciona a mí, ahí preguntan si la haba tiene ADN. Sí, porque tiene células, ¿ya? Acuérdense que estas son las habas. Es una leguminosa. Acuérdense que las habas es el fruto de una planta. Entonces, todas las plantas son organismos vivos. Por lo tanto, están formados por células eucariontes pero vegetales, ¿ya? Entonces, todas tienen ADN, obvio. Y nosotros consumimos también la energía que produce la planta con su ADN, con su material genético, con todo para adentro. Ya, sí las conocen. No es que sí las conocen, solo que no se acuerdan. Ya. Volvemos al libro entonces. Ya, y aquí vemos entonces, ¿cierto? La otra imagen que ustedes tienen ahí, ¿ya? Es la membrana plasmática de una célula. ¿Ya? Esa como línea que se ve ahí. Ya tiene aquí. Es como, no sé, esta es una alga verde azulada. ¿Ya? Entonces, la membrana plasmática es eso, verde y café que se ve por alrededor. Esa es la membrana plasmática. Y esto que está alrededor de este puntito, ¿cierto? Estas son muchas células, ya, del cuello uterino de una mujer. Ya, estas son células son células normales. ¿Ya? Entonces estas células forman un tejido, que es el tejido uterino, ¿cierto? Y ese puntito, que si ustedes pueden ver ese puntito rosado, es el núcleo. Por lo tanto, lo que está alrededor del núcleo es el citoplasma. Y, ¿verdad? Todo esto que bordea cada una de las células, ¿cierto? Sería la membrana plasmática. ¿Ya? Yo estoy con mi libro de profesor, por eso se ve así como chica, ¿ya? Ustedes seguramente tienen la imagen un poquito más grande. Entonces, ¿cierto? Aquí nosotros vemos imágenes reales de una célula procariote y de una célula eucarionte, ¿ya? Dice aquí que la célula eucarionte, su ADN es único, circular, y se encuentra en contacto directo con el citoplasma y posee muchos ribosomas y plasmidios, ¿ya? Entonces, estos como puntitos que ustedes ven así, esos son los ribosomas y plasmidios, y como enjambre de cosas así, como más oscurito, esto es el ADN, que está totalmente en el citoplasma, ¿ya? Entonces, esta célula procarionte está representada solo por organismos unicelulares, específicamente por bacterias y arqueobacterias. Las arqueobacterias son aquellas bacterias que son pleistocénicas, ¿ya? Que son de la prehistoria.
ya que de repente se encuentran en algunas aguas o lagos que son muy antiguos, incluso en la cordillera también han encontrado arqueobacterias. Pero es súper importante que ustedes tengan presente que las células procariontes, ¿cierto?, pertenecen al reino de las bacterias. Las bacterias van a estar siempre en esta, van a estar conformadas por estas células, ¿ya? En cambio, todo el resto de los otros organismos vivos, de los otros seres vivos, ¿cierto?, que son los animales, las plantas, los hongos y los protozoos, ¿cierto?, están conformadas por esta otra tipo de célula que es la célula eucarionte, ¿verdad? Su ADN está en el interior del núcleo. Aquí está el núcleo, ¿cierto? Esta cosa azul que se ve aquí, ¿ya? Y posee unas estructuras llamadas organelos, y son como todas estas cosas azules que ustedes pueden ver, tic, 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 esos puntos, ¿ya? Son organelos. Adentro, entonces, de este núcleo, que es como un poco más oscuro, se fijan, aquí está más oscuro aún. Entonces, aquí están muy, muy, muy juntas las cadenas de ADN, ¿ya? Que forman los cromosomas y que sean súper importantes para la herencia de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, las células eucariontes constituyen algunos organismos unicelulares, como los protozoos, y a todos los organismos pluricelulares, ¿ya? Entonces, todos los organismos pluricelulares, que son hongos, que son las plantas, que son los animales, ¿cierto?, están conformados por células eucariontes, ¿ya? Entonces, yo les puse ahí como actividad en Classroom, ¿cierto?, que realizaran un cuadro comparativo entre las células eucarionte y procarionte, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo la tablita hecha. Vamos entonces a identificar sus componentes y entrega el tipo. Esto, ¿cierto?, es lo que ustedes deberían haber hecho. Tengo poquito tiempo, así que no lo vamos a hacer. Pero quiero que veamos acá, ¿ya? En esta imagen, ¿ya? Porque en esta imagen es una imagen un poquito más digital, ¿cierto? No es una imagen microscópica, pero sí aquí podemos encontrar entonces la diferencia entre ambas células que son eucariontes, ¿ya? Están, ¿verdad?, las estructuras que conforman las células eucarionte animal, y están al lado, ustedes la tienen al lado, pero yo lo tengo abajo, ¿ya? La estructura de las células eucarionte. Muy bien, Martín González, te felicito por tomar apuntes. Ya después vamos a conversar un poquito más. Déjame terminar la materia, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos la diferencia de estructuras principalmente son que los centriolos, ¿cierto? Los centriolos participan dentro de la reproducción celular de las células animales, ¿ya? Y la diferencia que tienen, ¿verdad?, con la célula vegetal es la pared celular, ¿cierto?, principalmente los cloroplastos, que permiten, ¿verdad?, la fotosíntesis, y también la vacuola, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí, incluso en su libro están con una línea roja, ¿ya? Entonces ahí tenemos una gran diferencia entre las células animales y las células vegetales, y principalmente tienen estas diferencias de organelos por la función que cumple cada una, y por el tejido que va formando, ¿cierto? La célula vegetal tiene que formar un tejido vegetal, hojas, tronco, tallo, raíz, ¿cierto?, que son muy diferentes a los tejidos animales que tienen que formar las células eucarionte animal, que son los órganos, ¿cierto?, corazón, cerebro, piel, huesos, en el caso de los insectos, alas, patas, ¿cierto? Entonces son totalmente distintas las células, ¿ya? Y los organelos, lo vamos a ver en detalle en la próxima semana, ¿ya? Vamos a ver qué función cumple cada uno de estos organelos, ¿ya?, para cada una de las células. Y entonces yo ahora quiero que en estos 3 minutitos que quedan piensen, ¿ya? Unas preguntas que yo les quiero plantear. Piensen entonces en, este es un proceso metacognitivo, ¿ya?
qué fue lo que aprendieron, cómo lo aprendieron y para qué creen ustedes que les sirve aprender esto. Esa es la principal pregunta. Voy a dar 2 minutitos, ya, para que piensen sobre todo para qué les sirve conocer, ¿cierto?, la célula y las estructuras que la conforman. ¿Para qué me sirve conocer la célula y los tipos de célula? ¿Para qué me sirven? Pregúntense eso a ustedes mismos y, eh, y doy la palabra en 2 minutitos. ¿Me puede poner el cronómetro? ¿Ya? 2 minutitos. Para pensar entonces, ¿para qué me sirve aprender? ¿Cómo yo lo puedo, o cómo lo podría utilizar en otra cosa, en otro momento? Si me sirve entonces para lo que yo quiero estudiar en el futuro, ¿ya? ¿Para qué más podría servir? Mira, aquí a Joaquín, creo que es Joaquín Ruiz, ya dijo, para saber más de nosotros y de lo que nos rodea. Ya, muy bien, ¿cierto? ¿Para qué les sirve? Eso también lo pueden enfocar a la realidad que estamos viviendo hoy día también. Exacto. Piensen que ustedes, ¿cierto?, están inmersos en una pandemia, todos estamos inmersos en una pandemia. ¿Para qué me sirve entonces en relación a lo que está ocurriendo? ¿Ya? Un minutito más para que piensen ahí y luego compartimos la reflexión que cada uno ha hecho. Podríamos haber puesto un poquito de música. Estamos como muy calladitos. Por mientras, Emilio, los puedo invitar a los chicos de que vean el documental que lo van a repetir el día viernes en el Nat Geo. Sí, es un documental acerca de cómo inició el COVID-19 en el National Geographic, ¿es cierto? Así es, donde mencionan varios términos que ocupamos acá en clase, del tema celular, del organelo, aparecen muchos de esos términos. Y es muy interesante también. Ya, ¿cierto? Sí, ya, sí, es súper importante que ustedes, bueno, hay muchos canales, ¿cierto?, del cable, que son canales no formales de educación. Entonces ustedes tienen que también irse interiorizando y viendo distintos programas. Ya, a mí me gusta mucho el History entretenido, ¿ya? El History 2 también, de repente tiene documentales súper buenos, el National Geographic también, hay algunos en el Discovery también que son re buenos. Entonces, no solo que nos sirva la tecnología para contactarnos, sino que también podemos utilizar canales no formales para aprender, Así es. ¿ya? Y hay unos canales de YouTube, Miss, también bastante buenos. Sí, hay muchos canales de YouTube, como también hay canales que tienen mucha información, ¿cierto?, que nosotros tendríamos que corroborar, ¿ya? Pero hay canales que son súper buenos, que son de profesores o de científicos. También hay muchos científicos aquí en Chile que no se les da la importancia, ¿verdad? Y que han hecho grandes descubrimientos. También están los diarios de las universidades, hay varios podcasts, ¿cierto?, de distintos científicos que hacen como estos programas de radio con temas que son bastante interesantes, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir también buscando, descubriendo, interiorizándose más en cada uno de los temas que les va llamando la atención, ¿cierto? Y utilizando los medios como una herramienta para aprender.
Ya ustedes ya están en octavo, ¿cierto? Ya cuando pasen a primero medio van a tener otras exigencias, tanto en el colegio como en otro colegio que ustedes decidan irse, ¿cierto? Y están ustedes en realidad tienen la ventaja de que está toda la información en internet. Y no tienen que esperar a que la publicación demore 3, 4 años en hacerla. Está como todo instantáneo, así que tienen que aprovecharse de eso para aprender más. Ya, voy al chat y entonces el Martín nos comparte que es importante conocer la célula, ya que todos los seres vivos la poseemos, ¿cierto? Muy bien. La célula, al ser un elemento vital para todos los seres vivos, es importante saber cómo se descubrió y qué funciones de nuestro organismo realiza. La célula nos ayuda a conocer la estructura y funcionamiento del organismo de todos los seres vivos, punto importante en el estudio de la medicina, biología y simplemente de nuestra vida. Los beneficios del estudio de la célula es referente a la genética, ya, ¿cierto? Entonces, mira, Martín le apunta como a varias cosas, ¿cierto? Nosotros tenemos que conocer cómo funciona primero nuestro organismo. Somos un ser vivo, ¿cierto? Y esta materia nos sirve para ver cómo funcionamos nosotros, ¿cierto? Nuestro propio organismo. Tenemos que conocer cómo funcionamos. Y, ¿verdad? Conocer el tema de la célula apunta a distintas áreas de conocimiento, ya a la medicina, a la biología, a la biotecnología, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes ya tienen pretensiones profesionales por el área de la ciencia, ¿ya? Entonces, es probable que esta materia que les sirva, ¿verdad? Mucho para poder interiorizarse un poco más en la materia que les llama la atención. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión? Puede levantar la mano para activarle el micrófono o bien dejarla en el chat. Ahí hay una manito levantada. No sé quién es. Ya, Tomás. Hola. Hola, Tomás. Vale, mi respuesta es que para saber de qué estamos hechos. ¿Ya? ¿Cierto? Muy bien. ¿Cierto? ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo estamos conformados? ¿Ya? Es súper importante que también ustedes tengan presente de que cada una de las células tiene funciones diferentes en nuestro cuerpo y que debemos cuidarlas. Debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar cada uno de nuestros órganos. ¿Alguien más que quisiera compartir su reflexión? Ya. Bueno, les dejo entonces, igual a los que ahí están en duda o que no saben, ¿verdad?, cómo responder, piensen durante estos días en qué les sirve, ¿ya? ¿En qué les sirve aprender o cómo ustedes lo utilizarían en otra área del conocimiento o del aprendizaje? Ya, chicos, estamos en la hora. Bueno, los invito a que echen una repasadita de lo que les dejé de la actividad para que hagan lectura, que vean bien, que se interioricen en el tema del funcionamiento de la célula. Y les dejo que la próxima semana vamos a hablar acerca de cada una de de los organelos que funcionan en la célula. ¿Ya? Eso. Miss, ¿Ya? Tomás tiene la mano levantada. ¿Sí? A ver, Tomás. Ahí yo le reinicié el audio, pero... Ya, Tomás. A mí tiene que se me olvidó a bajar la mano, se me olvidó. Ya, vale. Ya, nos vemos entonces, chicos, la próxima semana, que estén muy bien, ya, un abrazo, un saludo para sus papás, chao, chao. Chao chicos, nos vemos, que estén bien.